Generalmente los monstruos de Yu-Gi-Oh, sin importar su ilustración y lo que representa dicho monstruo en el anime y manga, lo vemos de un tamaño más o menos al tamaño de un humano, y algunos al tamaño de 2 o 3 humanos, pero no sobrepasan ese tamaño. Esto debido a que tratan de representar esa criatura que es dicho monstruo, pero algunos han sobrepasado al extremo ese tamaño. Y aquí veremos a los monstruos más grandes que hemos visto en el anime y manga de Yu-Gi-Oh! Pero antes de comenzar, deja tu me gusta y suscríbete si no lo estás, y también considera ser miembro para ayudar mucho más al canal. Bestias sagradas: Uria, señor de las llamas abrasadoras; Amon, señor del trueno golpeador; y Rabiel, señor de los fantasmas, junto a su fusión el fantasma del caos, son monstruos el cual cuando fueron invocados pudimos ver que el tamaño de Jaden apenas alcanzaban sus rodillas, o incluso menos. Y aunque las bestias sagradas son notablemente más pequeños que los dioses egipcios, que eran sus contrapartes imperfectas, ya eran demasiado grandes para la mayoría de los monstruos, en especial su fusión, que es mucho más grande que sus materiales. Y si ya monstruos grandes para un humano como Exodius, que sería más o menos el tamaño de 3 o 4 humanos, uno sobre el otro, comparado al rey de los fantasmas, Exodius es un monstruo diminuto, que no alcanza ni siquiera el 1/4 de su tamaño real, y comparado con los humanos serían simples hormigas. Monstruos Maximus: estos son monstruos exclusivos de Rush Duel, el cual su altura también está basado en su concepto, donde es la unión de 3 monstruos formando uno, y no se confundan con una fusión, sino que más bien cada monstruo es una parte del cuerpo de un monstruo completo, como por ejemplo si estuvieras formando las 5 partes de Exodia, pero debes de ganar el duelo, invocas las 5 partes para invocar Exodia, donde cada zona de monstruo está ocupada por una de sus partes. Algo así sería la invocación Maximus, pero con otros monstruos. Por eso la representación de estos monstruos ocupan todo el campo, como vimos en Sevens y en Go Rush, donde son monstruos absolutamente gigantescos que deben ser invocados en espacios abiertos, donde el promedio de estos monstruos sería más o menos del tamaño de la mitad de un edificio pequeño, pero también su tamaño varía de la criatura que veamos, algunos un poco más pequeños y otros un poco más grandes. Dioses egipcios y dioses malvados. Los dioses egipcios son criaturas tan grandes que son capaces de tener el tamaño de un edificio pequeño, donde posiblemente Slifer sea el más grande de los 3, debido a que su cuerpo es como el de una serpiente, y era capaz de enrollar la torre de duelos y también el dirigible de Kaiba Corp. Y en cambio el dragón al lado de Ra, solo el cristal que tiene en su cabeza ya era del tamaño de un humano, donde tranquilamente Marik se acomodaba cuando se fusionaba con Ra, y Obelisco cuando era invocado, sus pies eran cortados, donde no podíamos ver su tamaño de pies a cabeza, sino solo una parte de él, y por esa misma razón, los dioses malvados tienen el mismo tamaño que sus contrapartes egipcias, monstruos que salieron en el manga de Yu-Gi-Oh! R, siendo las contrapartes más perfectas que se han hecho de los dioses, no como las bestias sagradas, que serían una contraparte imperfecta. Por esa misma razón, los dioses malvados tienen el mismo tamaño que los egipcios para poder enfrentarse contra ellos, e incluso derrotarlos, donde el avatar malvado, que tiene la habilidad de copiar a los monstruos, tranquilamente puede alcanzar el tamaño más grande de todos. Zork y Exodia. Zork es el enemigo final del original Yu-Gi-Oh!, que no solo fue capaz de enfrentarse a los dioses egipcios, sino que los derrotó. Y como vimos cuando se enfrentó a Obelisco, era ligeramente más alto, pero al fin y al cabo más grande que él. Sin embargo, un monstruo que coincidía con el tamaño de Zork era Exodia, plantándole cara, e incluso ambos monstruos se paran frente a frente para probar fuerzas, pero lamentablemente para Exodia, este fue derrotado. Hurakli, el dios creador de luz. Al igual que las bestias sagradas, los dioses egipcios también tienen una forma fusionada, que es más grande que ellos, y que también fue la clave para derrotar a Zork, este siendo el creador de la luz, que como su nombre, alumbró toda la oscuridad de Zork, derrotándolo en un instante. Pero el poder del dios creador de la luz no solo eclipsó al de Zork, sino que también superó su tamaño, y es complicado decir exactamente cuánto es la diferencia de tamaño entre el dios creador de luz y Zork, porque la única escena donde se pueden comparar sus tamaños se nos muestra en diferentes viñetas, donde ni siquiera podemos ver los pies del dios creador de luz. Simplemente observamos a Zork y en el otro panel vemos al dios creador de luz posicionada desde un lugar donde no podemos ver por completo su gran tamaño. Rey Supremo Sark. Este es un monstruo que tal vez haga un poco de trampa o tal vez no,
y esto es debido a que su cuerpo principal no es tan grande. Sí es enorme, pero estaría unos puestos más abajo, pero sin embargo logra cubrir un área ridículamente enorme, esto debido a su gran cola y alas titánicamente enormes, pero al final, como son parte de su cuerpo, no sería una trampa, donde fácilmente el tamaño de Sark rivalizaría con los dioses egipcios, e incluso Yuya hizo una referencia a lo que hacía Marik con Ra, fusionándose con su monstruo, pero con su cola y alas tranquilamente sobrepasarían manzanas promedios de una pequeña ciudad, y con el aleteo de sus alas rompía las nubes. Excavador Wyrm, el Draco de caballería pesada. Este sería otro monstruo Maximus, pero que lo tomamos individualmente porque su tamaño supera al promedio de los monstruos Maximus, donde se necesitarían 3 o 4 de estos, uno encima del otro, para alcanzar su tamaño. Pero su tamaño también tiene cierta explicación, o mejor dicho referencia, ya que está basado en la excavadora de ruedas Cangilones, una de las máquinas más grandes y pesadas que ha construido la humanidad, siendo el más grande el Bagger 293. Donde desde ahora ni siquiera podemos ver a los duelistas. Dragón carmesí. El tamaño de este dragón sería difícil de ubicar, esto debido a que este dragón, cada vez que aparece, su tamaño es completamente diferente, a veces con el tamaño promedio de un monstruo grande y otras veces sumamente enorme, y eso también que cuenta con una larga cola, que a veces parece que no tiene fin, pero como vimos que enfrentó a los inmortales terrestres, podemos decir que su tamaño más grande sería el de ellos, o tal vez un poco más pequeño, ya teniendo el tamaño de grandes edificios. Inmortales terrestres. Una de las formas en que los monstruos logran tener un gran tamaño es gracias a sus alas o a sus colas, pero estos monstruos sin embargo son básicamente animales exageradamente grandes, donde si los dioses egipcios eran capaces de cubrir edificios pequeños, los inmortales terrestres ya los eclipsaban, siendo del tamaño de edificios sumamente enormes, ya alcanzando rascacielos. Pero al igual que los monstruos máximos, el tamaño de los inmortales terrestres fluctúa uno del otro, siendo Uru el más pequeño y el más grande de estos, a excepción de uno, superan levemente al dragón carmesí. Rey del inframundo. ¿Y quién es este? Tal vez digan algunos, ya que yo también me olvidé de este monstruo, debido a que su diseño es aburrido y solo aparece en 3 episodios de Yu-Gi-Oh 5DS, y no hace mucho cuando aparece, e incluso los propios inmortales terrestres tienen más personalidad. Y eso que solo son animales negros con rayas de colores. Este en cambio es simplemente una masa hecha de alguna sustancia negra, pero su tamaño es tan grande que sus pasos ya pueden atravesar la bahía que divide Domino City y Satélite. Otra prueba de su gran tamaño es cuando Domino City se elevó sobre los cielos, y el dragón carmesí tranquilamente entraba en la boca del rey del inframundo. Inmortal terrestre, Huiracocha-Rasca. Este sería el inmortal terrestre más grande de su grupo. Cuando fue invocado por sus grandes alas y su cola, ya era capaz de tapar un gran número de porcentaje de la ciudad, cosa que también fue debido a su inspiración, el cóndor de la línea de Nazca, que mide alrededor de 134 metros de largo, donde en el anime tranquilamente ya sea del tamaño de un rascacielos o dos. El Gran Leviatán. Durante años esta criatura fue el monstruo más grande por un largo tiempo, siendo una serpiente marina absolutamente titánica, considerado como una fuerza del mal, y que era descrita como capaz de hurgarse los dientes con un dios egipcio, donde Leviatán era lo suficientemente largo para enrollar su cuerpo alrededor de una isla, y aún tenía mucho espacio de sobra. Odín, padre de los Aesir. Este es un monstruo perteneciente al arquetipo Aesir, carta que junto a Loki y a Thor representan a los dioses nórdicos. Pero mientras Thor y Loki tenían un tamaño ligeramente más grande al promedio de la mayoría de los monstruos, Odín superaba por mucho eso, ya que no solo eclipsaba a los monstruos debajo de él, sino que hacía ver a ciudades como simples edificios de juguete, eclipsando por completo el horizonte. Es tan grande que ni siquiera cuando revive lo podemos ver por completo, como lo hacen Thor y Loki. Este simplemente desciende de los cielos. Y finalmente el monstruo más grande que hemos visto sería número 9, Esfera de Dyson, superando por completo a Odín, que dominaba los horizontes, siendo número 9 tan grande que no cabía en la atmósfera de la Tierra cuando está completamente extendido, incluso ya rivalizando con el tamaño de la Tierra. Es tan grande que todas las luces que vemos serían grandes ciudades, y eso por no decir países enteros, donde en todas sus apariciones, no solo en el anime, sino que también en las cartas que aparece, ni siquiera podemos
podemos ver su cuerpo completo. Esto también debido a que su inspiración sería una colonia espacial, más específicamente la esfera de Dyson, una tecnología sumamente avanzada que es capaz de aprovechar el poder del Sol, y que con la tecnología necesaria, esta esfera podría recrearse en un tiempo no tan largo. Y es más, esa esfera roja que vemos en el centro sería un pequeño sol que proporciona energía a todo el monstruo. Y esas son las cartas más grandes que hemos visto en el anime y manga de Yu-Gi-Oh! Dime a quién más agregarías o si alguno estaba de más en esta lista. También recuerda que tengo dos videos similares, pero aquí en cambio muestro a los monstruos más grandes según su ilustración y su inspiración, al igual que los monstruos más pequeños. Dale me gusta si te gustó el video, comparte el video con tus amigos y grupos para que este llegue a más personas y me inspire a hacer más contenido. También quiero agradecer a los miembros del canal ya que es una ayuda adicional a todo esto. También puedes seguirme en mi segundo canal de anime y manga, dale al botón de suscribirse y adiós.